Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda como de costumbre Yandira Núñez. En esta entrega nos acompaña Julio Bebione, quien es comunicador, escritor y conferencista, dedicado a compartir sus conocimientos como guía de quienes buscan encaminarse al entendimiento de la vida y sus propósitos. Actualmente también dirige la Escuela de Inteligencia Emocional como una vía para comprender la vida con mayor profundidad. Julio hoy nos recibe desde Miami. Julio, bienvenido a Espacio Gente en La Estrella de Gracias. Panamá. Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchos temas que abordar, Julio. Ujú. La pandemia nos ha obligado a ser flexibles frente al cambio. Sabemos que los cambios son una constante en la vida, pero ¿cómo cerrar ciclos y abrirnos a nuevos horizontes cuando por naturaleza los seres humanos tendemos a poner resistencia al cambio? Bueno, los ciclos se cierran, a ver, dos cosas. Primero, los ciclos se cierran solos, solo nosotros podemos demorarlo y resistirlo. Digamos, si tú estás en una relación de pareja donde ya no hay amor, puedes demorar en eso 5, 10 años o 2 días, pero te vas a terminar yendo, porque los ciclos, digamos, hay una naturaleza en la forma en que ocurre la vida, hay una naturaleza propia que hace que las cosas terminen más allá de nuestro control. Entonces, digamos que lo que podemos nosotros hacer con los ciclos, más que terminarlos, es acompañar cuando están terminando. Y eso se siente. Digo, por ejemplo, si estamos en un trabajo, que es a lo que ha pasado quizás en el tiempo de la pandemia, que mucha gente cambió de trabajo porque sintió que ya no quería estar más ahí. Cuando estamos en un trabajo, quizás no hay índices que me digan que mi relación con ese trabajo terminó porque me siguen pagando, porque me sigue llamando, porque sigue ocurriendo. Pero yo siento, si siento que ya no pertenezco a ese lugar. El ciclo comenzó a cerrarse. Entonces te diría que la forma más práctica de identificar cuando algo está acabando es que primero se anuncia en lo que sentimos. Luego, digamos, cuando te botan del trabajo, es el último eslabón de una cadena que comenzó quizás unos meses antes cuando tú ya sentiste que no tendrías que estar allí. Entonces, si empezáramos a guiarnos más por lo que vamos sintiendo, por lo que pesa, por lo que nos incomoda, por lo que ya nos sentimos propio, nos iríamos preparando para que cuando llegue el final estemos listos y no nos agarre un poco despelucados, ¿no? Sí, Julio, por otra parte, el miedo suele ser el principal saboteador de nuestros propósitos. ¿Cuál es la hoja de ruta que Julio Bebione pone sobre la mesa a quienes desean fortalecer la confianza en sí mismos y no frenarse ante los miedos? Vamos a ir por el mismo lugar donde entramos en la pregunta anterior. Lo que no sentimos propio se transforma en miedo. Es decir, los miedos son las historias que nos contamos y no son verdad para nosotros, más la tomamos como una verdad. Entonces, por ejemplo, la idea de no puedo hacer esto no tiene que ver con una verdad, porque yo siento que quiero hacerlo, por lo tanto se transforma en un miedo. El miedo serían ficciones, narraciones que nos contamos que pueden ser verdad para otros, pero no son verdad para nosotros. Entonces, mientras más auténticos somos, mientras más tomo decisiones que tienen que ver conmigo, mientras más dedico mi día a hacer lo que siento que quiero hacer y más también empiezo a dejar de hacer aquello que no se siente propio, los miedos pierden fuerzas. Vamos a decir que hay dos tipos de miedo. El miedo natural de lo desconocido, entonces voy a iniciar un proyecto, hay miedo porque lo desconozco, porque es nuevo, pero ese miedo no me detiene. El otro miedo es que cuando voy a empezar un proyecto y el miedo me detiene, es porque en el fondo ese no es el proyecto que quiero hacer. Entonces, mientras más decisiones auténticas tome, mientras más esté en contacto con lo que siento propio, te aseguro que los miedos no van a cobrar fuerzas. El problema de los miedos, digo, es un elemento necesario del mundo. Gracias al miedo nos detenemos en el semáforo, no nos lanzamos por las montañas, pero el miedo no puede detenernos en aquello que es nuestro destino, en cambiar de trabajo, no sé, en tomar decisiones. Entonces, ese otro miedo, el miedo que paraliza, pierde fuerzas cuando nosotros empezamos a ser más nosotros mismos, ser más auténticos. Qué maravilloso esto, Julio, y lo conecto con esa necesidad de mantener congruencia y de Eso. tener muy bien alineado aquello que sentimos con lo que pensamos. Esto Ujú. de alguna manera tú lo has reforzado al decir también que es necesario soltar las energías que ya no van con nosotros y movernos. Pero me gustaría que profundizaras un poquito más en esa premisa. Sí, entendamos, porque a veces quienes no hayan escuchado esta palabra energía piensen que estamos hablando de una energía conocida como la energía eléctrica, todo es energía. Y, por ejemplo, cuando voy al trabajo, ese trabajo tiene una energía. Significa que tiene una forma de vibración, que tiene unos ciertos elementos que hace que yo me conecte con esa energía del trabajo. Energía que incluye lo visible.
incluye el lugar donde me siento, incluye el edificio donde estoy, pero incluye toda otra cantidad de energía que está presente, más no la veo. Entonces, si yo quiero cerrar un ciclo, debo tomar distancia de esa energía. Por ejemplo, eh, imaginemos que el cierre de ciclo tiene que ver con un final de relación de pareja. Alejarte de esa persona no alcanza, porque puede que la energía siga presente, porque sigues pensando en ella, porque sigues tomando contacto con cosas que le corresponden a esa persona, una foto, una historia, vas al lugar. Entonces, entender de que energéticamente tenemos que poner distancia, no solamente alejarnos de eso, sino crear una rutina donde energéticamente vamos terminando de establecer lazos otra vez, en todo ese mundo invisible, dedicando tiempo a pensar en eso, dedicando, no sé, energía para visitar esos espacios, terminar de cortar con esas energías, mucho pasa por la decisión de no sostenerla más de lo que hagamos hacia afuera, ¿no? Es decir, alejarme de alguien o irme de un trabajo a veces no implica nada, porque todavía mi energía está todo el tiempo conectada con eso que pasó. Así es. Julio, también has mencionado en algunas entrevistas que nuestra cultura nos ha condicionado con aspectos como la creencia de que el sacrificio es necesario o de que Sí. no merecemos algo. Entonces, podríamos decir que hay un conformismo intrínseco en el pensamiento del latinoamericano. Sí, este es un poco más complejo de analizar, pero digamos que por una cuestión, los latinoamericanos somos muy emocionales y no tan mentales. Digamos que mentalmente somos atropellados porque la mente responde a la emoción. Por eso nos divorciamos con grandes crisis y nos enamoramos con grandes historias de amor. Digamos que la emoción prevalece, ¿no? Entonces, claro, de esa manera hay muchas más posibilidades de crear fantasías, de crearnos historias que no son, de que dejar que los miedos nos controlen. Por eso, dentro de la práctica espiritual o dentro de la práctica del autoconocimiento está el detenernos más, el mirarnos más, el revisar realmente qué es lo que realmente queremos hacer y preguntarnos 3 veces si realmente es lo que queremos hacer, porque generalmente la mente racional suele dominar y las emociones nos llevan por lugares que después nos damos contra la pared, ¿no? Entonces, ir más lento, darnos ese espacio de tiempo de reflexión antes de tomar una decisión, nos van haciendo tomar con más conciencia y vivir con más conciencia. Sí. Sí, sí, por otra parte, la agencia EFE publicó recientemente que durante la pandemia se han triplicado los casos de depresión en consultas, pero no solo por el aislamiento, sino por la incertidumbre. Y tú has Sí. mencionado que el control nos conecta con lo conocido y con los miedos, Sí. más que con las certezas. Pero Julio, en una sociedad que es tan acelerada, en la que la planificación y tener una vida estructurada suelen ser necesarias, esto no parece tan sencillo. Bueno, estructura y control son dos cosas diferentes. La estructura es necesaria porque vivimos en un mundo material donde necesitamos estructurar. Necesito estructurar mis pensamientos, necesito estructurar mi casa, necesito en esa estructura de mi casa tener una estructura para cada cuarto de mi casa. Eso es necesario. A la relación que tenemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, tenemos que darle una estructura. Más no significa que deba imponer mi estructura. Y ahí es cuando entra el control. Es decir, no porque yo soy el dueño de esta casa, yo voy a hacer lo que yo quiero. No porque yo soy el hombre en la pareja. Entonces, entender que cada uno tiene esa estructura y entender también que tenemos que encontrar estructuras donde podamos conectar la nuestra con la del otro y eso permite socializar mejor, es lo que nos está permitiendo una convivencia más en paz. Eh, lo que ha pasado con la pandemia y con el encierro y con todo lo que ha ocurrido en los últimos 2 años ya, es que se han caído esas estructuras. Y de alguna manera estábamos cómodos porque, bueno, porque mi estructura es esta. Yo vivo de esto, hago esto, soy así. Y me di cuenta que ni soy tan así, que ya no vivo de eso. Entonces, en la caída de la estructura, sentimos que perdemos control. Pero quienes lo hayan vivido se habrán dado cuenta de algo. Por más que haya habido desesperación, ansiedad, porque se cayó la estructura, en el fondo, más abajo, había una sensación de alivio porque tampoco lo quería esa estructura. Nadie, ningún ser humano quiere tanta estructura y tampoco ser tan manipulador en imponer la estructura o imponerse a sí mismo, como yo soy así, ¿no? Entonces creo que este reajuste que hemos tenido en los últimos meses, en los últimos 2 años, ha hecho que muchas estructuras caigan, que empecemos a encontrar la diferencia entre tener control y tener certeza, y hoy quizás estamos sin estructura, porque estamos como, o estamos creando una nueva estructura,
pero tenemos la certeza de que todo va a estar bien, aun cuando por afuera las cosas no estén tan bien. Porque antes estábamos muy estructurados, pero teníamos mucho miedo de no estar bien. Entonces lo que mantenía la estructura es el miedo. Hoy digamos que tenemos menos por fuera, pero estamos más fortalecidos por dentro. Qué hermoso. Julio, por otra parte, a raíz de la publicación del Índice Mundial de la Felicidad 2021, uno de los colaboradores del informe mencionaba que la felicidad no está impulsada por el salario y que las conexiones sociales y el sentido de identidad son mucho más importantes. Esto me llamó muchísimo la atención, esto del sentido de identidad. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, reafirma un poco el hilo de la conversación que hemos venido teniendo. Si tú sabes quién eres y el valor que tienes, no importa en qué país estés, en qué familia estés, en qué circunstancia de tu vida estés, qué edad tengas, porque ese es el que eres. Cuando no tenemos sentido de identidad, empezamos a buscar identificarnos con las cosas que poseemos. Por eso, de alguna manera, las personas que dicen voy a ser más feliz cuando logre esto, consiga esto, o me compre esto, o esté en tal lugar, o haga algo por fuera, no consiguen felicidad porque se quedan atrapados en eso y viven en un estrés constante de perderlo. Digamos, si creo que voy a ser feliz cuando esté en pareja, cuando estoy en pareja empiezo a estresarme por miedo a que la pareja no funcione, o esa persona se vaya, o yo no dé la talla, por lo tanto, nunca voy a estar feliz. Ahora, si yo me ocupo en conocerme más y como decíamos al principio, en ir creando una vida donde somos más auténticos, bueno, puedo estar con alguien o puede que esa persona decida no estar conmigo y voy a estar triste porque se fue, pero nada de eso me va a movilizar tanto como no estar en total conocimiento de quién soy. Digamos que cuando me conozco y me acepto y desarrollo una vida, y esto no es de un día para otro, esto lleva un tiempo, es un camino por recorrer, pero mientras más estoy fortalecido en mí, menos dependencia tengo de lo externo. Y la felicidad, si la pusiéramos técnicamente, sería cuando lo que muestro al mundo o lo que expreso al mundo en mis actos, en mi trabajo, en mi forma de hablar, se parece a quien realmente soy. Cuando una persona, por ejemplo, puedes darte cuenta, no sé, en un baile, una persona está bailando bien, mas no es su manera de bailar, y la ves, pero su cara no goza. Y cuando de pronto empieza a moverse como tiene ganas, es feliz. Entonces no se trata de bailar de una manera, se trata de bailar como lo sientas. Bueno, eso un poco nos pasa con la vida. Si vivimos como sentimos, vamos a estar plenos. Ahora, si estamos condicionados a vivir de acuerdo a las circunstancias externas, aun cuando las circunstancias sean buenas, la felicidad no está garantizada, pues no pasa por ahí. Por eso podemos encontrar a alguien muy exitoso en el mundo, con una cara un poco vacía, ¿no? Como con ojos ausentes de vida, y podemos encontrar quizás en nuestra Latinoamérica una persona que tiene muy pocos recursos del mundo, recursos financieros, pero que ha encontrado quién es y un propósito en su vida, y esa persona destila luz. Y ese es el verdadero estado de felicidad. Julio, quisiera cerrar mencionando los Day Camp, que entiendo que es parte de ese camino que has ofrecido para el hallazgo de esta plenitud. ¿De qué se tratan estos Day Camp? Bueno, a veces siento que un libro o una conferencia pasa de largo porque llega a la mente, ¿no? No baja al cuerpo, porque uno escucha algo, le hace sentido, pero a la hora de la hora no lo aplicas porque no sabes cómo. Entonces, hay varios formatos. El Daycamp son varias horas y el Bootcamp son varios días, donde nos retiramos y nos dedicamos a vernos a nosotros. Y mi tarea en ese caso no es ni dar una conferencia, ni dar un seminario, sino acompañar a ese grupo de personas a que se ocupen de revisarse, que es algo que podrían hacer, pero nunca lo habían hecho antes. Necesitan una guía para hacer ese proceso. Entonces, ese formato, que es el de Daycamp, eh, está mucho más centrado, por ejemplo, en meditación, en algún tipo de ejercicio más pequeño, y los bootcamps, que son de varios días, ya profundizamos con ejercicios de respiración. Digamos que en 3 días uno puede hacer que más cosas pasen que lo que pasa en un par de horas. ¿Pero los llevas a cabo únicamente en los Estados Unidos? No, 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 ahora mismo hay más en Estados Unidos porque no se puede viajar tanto, pero siempre lo he hecho, de hecho, más en Latinoamérica que en Estados Unidos. Así que si quieren estar atentos, de hecho, en Panamá hicimos bootcamps varias veces. Si quieren estar atentos, vayan a mi página y ahí van a enterarse de cuando tengamos uno, o en las redes. Maravilloso, y por acá te esperamos pronto. Julio Bebione, comunicador, escritor y conferencista, gracias por habernos recibido desde Miami para este ratito en Espacio Gente y en la Estrella de Panamá. Gracias.